Bueno, vamos a empezar la clase de la semana número 3 de base de datos, referente lo- al concepto y conceptos de data mart y sobre todo la aplicación, sobre todo en algunos casos. Sí, entonces para eso, pues vamos a proceder con algún concepto. ¿Y qué es un data mart? Es una base de datos y es departamental especializada en el almacenamiento de datos de un área o negocio específico. Importante, un data mart puede ser alimentado de los datos de un data warehouse o integrar por sí mismo un compendio de distintas fuentes. Como habíamos visto en la semana pasada, en la clase de la semana pasada, pues se indicó qué era un data warehouse y cómo estaba compuesto. Sobre todo la información de esto es importante sobre todo tomar en cuenta cuando utilicemos un data mart, ¿sí? Entonces, una de las características que puede tener un data mart son poblados por usuarios finales, se actualizan constantemente, contiene información detallada y escalable y es orientada al tema. ¿Qué significa esto? Vamos a regresar un poco, pues que es orientada al tema de acuerdo al negocio o a lo que yo quiera utilizar, escalable que podría aumentarse y pues que podría crecer dependiendo de la funcionalidad que se le, eh, que se le oriente. Los beneficios que podría tener un data mart, sobre todo acelera las consultas reduciendo algunos elementos y aspectos como el uso de distintos tipos de elementos para utilizar y pues el volumen de datos para utilizar con un volumen de datos grande, sobre todo a la hora de consultas. Esto es bastante importante. La estructura de datos para su adecuado acceso por una herramienta. Se segmenta los datos de diferentes plataformas de hardware, ¿sí? Y pues los costos que implica son importantes tomados en la construcción de data mart, son muchos menores a un data warehouse, ¿sí? Esto es importante tomar en cuenta, ya que pues nosotros al utilizar un data mart, pues nosotros orientamos elementos como pues los distintos tipos de segmentos del negocio, ¿no? Entonces un data mart como en sí pues nos permite dar elementos como de que necesita un esquema o modelo de datos espacial para reestructurar los datos de alguna herramienta como tal una OLAP. Las prestaciones para descargar una Tamara o una son independientes y es uno de los beneficios que podría tener. Y pues sobre todo también utilizar elementos como seguridad, que ya vamos a hablar más adelante. No permite el manejo de grandes volúmenes de información. A diferencia del data warehouse, sí utiliza el manejo de grandes volúmenes para la información. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, ¿sí? Las fases de un data mart, ¿qué fases nosotros tenemos en un data mart? Es importante la construcción de un data mart, los procesos de cargas y construcción de reportes analíticos, la construcción de procesos de prueba. Es importante tomar estas fases en cuenta a la hora de construir un data mart. El análisis de data mart. Es importante, sobre todo, tener en cuenta qué es lo que se va a tomar como consecución de nuestro negocio y sobre todo a la hora de utilizar distintos tipos de estrategias para armar la información. Se debe analizar los factores que conduce el negocio, se debe analizar los objetivos del negocio, se debe analizar las necesidades de la información de alto nivel, se debe recolectar la información de procesos, se debe identificar las áreas críticas, los roles de personas, se debe revisar la infraestructura de la información, los planes tácticos y estratégicos, se debe identificar las limitaciones y restricciones, muy importante esto, ¿no? Recolectar y revisar la documentación de la empresa, identificar el proceso de alto nivel e indicadores de rendimiento. Es importante que nosotros analicemos los distintos tipos fuentes de datos
para poder utilizar este tipo de información con respecto a nuestro negocio. Vamos a encontrar también un aspecto bastante importante, sobre todo para el uso de tecnologías de Datamar, como es la inteligencia de negocios, en los cuales nosotros hemos prospectado nuestra información ya final para poder ser usada con respecto a los distintos tipos de elementos para el uso de nuestros datos. Ok, tenemos herramientas también de base de datos muy importantes a la hora de usar lo referente a Datamar, que son, como son basadas en los distintos motores de base de datos, como son SQL Server, Postgres, Oracle y MySQL, distintos motores que nos podrían servir para el uso de los elementos de un datamart. ¿Qué objetivos podemos plantearnos a utilizar como herramientas de base de datos? Mejorar la productividad, desarrollo y mantenimiento del software, aumentar la calidad del software, reducir el tiempo, costo de mantenimiento, aumentar el desarrollo de software, facilitar el uso de distintas metodologías. Todo esto como parte de nuestros distintos elementos. Soporta el despliegue de reportes basados en OLAP y Warehouse. Obviamente esto debe ser tomado en cuenta a la hora de utilizar distintos tipos de herramientas. Y pues aquí les dejo una bibliografía. Vamos a ampliar un poco más este concepto de Datamart, visualizando otro tipo de información bastante interesante también. Y pues sobre todo importante a la hora de utilizar este tipo de elementos como el Datamart. Vamos a ver algunos conceptos, algunos elementos y un poco pues sobre todo el uso de distintos tipos de elementos como qué modelos nos podemos topar, los modelos que puede tener un datamart, cómo estos pueden afectar al uso de nuestra información. Voy a compartir la presentación para poder visualizar y pues vamos a ver algunos conceptos de datamart. ¿Sí? Importante tomar una introducción. Un datamart es una versión especial de un almacén de datos y pues una diferencia principal de un datamart sobre todo es tomar en cuenta que son subconjuntos de datos con el propósito de ayudar a un área en específica. Sobre todo dentro del área del negocio en el que pueda tomar mejores decisiones. Sobre todo es importante que los datos existentes en el contexto pueden ser agrupados, también pueden ser explorados, propagados de múltiples formas para diversos grupos de usuarios y que los mismos realicen la explotación de la forma más conveniente de acuerdo a sus necesidades. ¿Sí? Entonces, está orientado a la consulta en el que se producen procesos batch de carga y pues los mismos datos con frecuencia baja y conocida es consultado mediante el uso de herramientas OLAP que lo habíamos revisado, que son Online Alphabetical Processing, el procesamiento analítico en línea. Estas herramientas ofrecen una visión multidimensional de la información sobre estas bases de datos que se pueden construir. Y sobre todo, esto nos ayuda, nos permite tener sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Bueno, en sí, pues un datamart, la diferencia principal es específico para una necesidad, lo que habíamos hablado, ¿no? Y también se especifica en el desarrollo del mecanismo de su base de datos y trabaja sustancialmente bajo un coste del proyecto como su duración. Normalmente un data map resuelve aplicaciones a un nivel departamental, tomar en cuenta eso. ¿Ya? En sí, pues se puede decir que los data mart son pequeños data warehouse centrados en un tema, en un área específica de negocio y organización. Tomando otra definición, podríamos decir que un data mart
Se trata de una base de datos departamental especializada. Puede ser con datos de un área del negocio específica y pues permite optimizar y analizar la información de detalles y perspectivas que afecten a procesos de ese departamento. ¿Sí? Sí, aquí tenemos algo de lo que habíamos hablado. Datamar es un almacén de datos históricos relativos de un departamento y una organización, así que puede ser simplemente una copia de un data warehouse para un departamento. Es específico realmente lo que hablamos de este tipo de elementos. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta esta definición, vamos a proseguir. ¿Qué modelos nos podemos encontrar de Datamar? Podemos encontrar el modelo top-down, que tiene como base un sistema de data warehouse para toda la empresa y a partir de ese se desarrollan data marts para divisiones o departamentos. Fijémonos que utilizamos pequeños data marts, ¿sí? Con lo cual, pues el data warehouse se ve alimentado para poder realizar, por ende, su infraestructura y sobre todo su uso, ¿sí? Entonces los data mart me permiten también algo importante antes de proseguir. La dependencia de un data mart es importante según varias tendencias. Un data mart es dependiente por un subconjunto lógico y un subconjunto físico, es decir, en este caso la vista y el extracto. Un almacén de datos más grande ha sido sobre todo aislado para se aísla para una serie de razones, ¿no? Se necesita un esquema de datos para ser estructurado por una herramienta OLAP, como prestaciones para descargar un datamart de un ordenador independiente y mejorar la eficiencia sobre todo del dispositivo y obviar razones para gestionar el volumen de un data warehouse centralizado. Seguridad para separar un subconjunto de datos de forma selectiva y sobre todo a los que queremos permitir o no o restringir el acceso. Bastante interesante esto, sobre todo cuando nosotros utilizamos niveles de seguridad. Convivencia para poder pasar por alto las autorizaciones y requerimientos necesarios y poder incorporar una nueva aplicación de un data warehouse principal en una empresa, ¿no? Demostración, sobre todo para demostrar la viabilidad y potencial de una aplicación antes de migrar a un data warehouse de una empresa. Y pues importante como política de razones internas para establecer una división y separación de acuerdo a la estructura de un determinado departamento, ¿no? Entonces es importante que se tome en cuenta. Hay cosas, elementos que hay que tomar en cuenta cuando se habla de data mart. A veces cuando hablamos de data mart podemos encontrarnos con conceptos erróneos y pues sobre todo que pues pueden afectar pues a la consecución de la visión y la identificación de un data mart. Pues un data mart no es más que, bueno, se dice un concepto falso que son simples de implementar que un data warehouse. Y eso es falso porque la implementación es muy similar y se debe proporcionar las mismas funcionalidades. Tenemos en cuenta que un data mart es un data warehouse más pequeño. Son pequeños conjuntos de datos, en consecuencia tienen una menor necesidad de recursos y eso es falso porque una aplicación que se encuentra ejecutando sobre un data mart necesita los mismos recursos como si se ejecutara sobre un data warehouse. Las consultas son más rápidas dado el menor volumen de datos y eso es falso, porque el volumen de datos pues se debe a que no tienen todos los datos de la empresa, pero sí tienen los datos de un determinado sector de la empresa. Y sobre todo, esto indica que una consulta sobre dicho sector tarda lo mismo que se hace sobre el data mart y si se hace sobre un data warehouse. Entonces, eso es un concepto errado. Otro concepto errado dice que en algunos casos el tiempo, se añade tiempo al proceso de actualización y eso es falso porque un data mart se realiza desde un data warehouse y cuesta parte desde un data warehouse y cuesta menos, ¿sí?
y actualizar el Data Warehouse desde distintos, se lo hace desde las fuentes primarias, en donde es necesario realizar un proceso de ETL. Ojo, muy importante esto cuando nosotros analicemos la información. Ok, otro modelo de los data marts es el modelo bottom-up, que se refiere sobre todo a la arquitectura del almacén de datos en el cual pues nosotros tenemos elementos que se definen previamente en los data mart y luego se integran a un data warehouse, ¿sí? Entonces nosotros tenemos elementos que parten del almacén de datos y pues estos a su vez al final pues permiten definir o integrarse como tal en el data warehouse, ¿sí? Entonces podríamos tener elementos como estos, ¿no? Y el modelo paralelo, que consiste en llevar una construcción paralela entre ambas estructuras sin definir como padre el data warehouse sobre el data mart ni viceversa. Entonces aquí vamos a tener una construcción paralela a distintos tipos de elementos que pues no necesariamente pues van a depender uno de otro, pero que sí podrían utilizar como tal un data warehouse de información del mismo, ¿no? Entonces, en los modelos de Data Warehouse tenemos un modelo top-down con retroalimentación y este nos permite incluir la posibilidad de agregar datos que no estén presentes en el Data Warehouse, pero que se requieran para cumplir sobre todo los distintos tipos de elementos o requerimientos de un análisis específico. Como podemos ver aquí, pues, cada uno de los data warehouse permiten retroalimentarse desde un usuario y pues también retroalimentarse desde un data warehouse. Y esto a su vez nos va a permitir sobre todo tener la información para un análisis en sí específico de un determinado elemento, ¿no? Ok, vamos a ver el botón bottom-up. Y pues en el botón bottom-up con retroalimentación, podríamos permitir que la integración de los datos e información dada de los data mart se puede implementar durante la construcción del data warehouse. Sí, es decir, voy a tener elementos externos de los cuales pues su retroalimentación va a servir para la utilización o sobre todo la retroalimentación o implementar la construcción de un data warehouse como tal, ¿sí? Entonces, es importante tomar en cuenta cuando nosotros realicemos un data mart, ¿sí? O elementos de un data mart, que nosotros verifiquemos cuáles van a ser nuestros elementos que nos permitan integrar sobre todo y de dónde va a venir la retroalimentación para permitir la integración de nuestros datos. El modelo paralelo con retroalimentación también pues utiliza una retroalimentación por parte del usuario en el cual pues distintos data mart podrían funcionar de forma paralela y pues a su vez también alimentar la información a un data warehouse. Entonces es importante que se tome en cuenta esto cuando nosotros implementemos. Todo este tipo de modelos podrían adaptarse muy bien a nuestra realidad, sobre todo cuando nosotros utilicemos este tipo de elementos como la realización de retroalimentación para construir como tal un data warehouse, ¿no? Vamos a revisar también información relevante de los data mart, que es importante tomar en cuenta. Pues el data mart frente al almacén de datos, pues nos permite tener distintos tipos de repositorios y pues los repositorios son estructurados y permiten gestionar hasta que estos resultan necesarios. Es importante tomar en cuenta que para construir un data warehouse podemos partir de la consecución de data marts que vendrían a significar pues datos específicos de un determinado departamento o área, ¿sí?
Una de las principales características que debería tomarse en cuenta a la hora de la creación de un data mart es primero el tamaño. No debe superarlos, debe ser menor que 100 gigabytes. Un ámbito debe ser o debe tener un ámbito único. Un alcance, solo el área del negocio. Las fuentes de datos deben ser pocas fuentes. Con respecto a la integración de datos, debe permitir una integración de ambiente de datos única. Integración de datos única y pues el tiempo de creación debe ser minutos, semanas y máximo meses, o sea, no puede ser demasiado grande. Vamos a tener tres tipos de data mart. Los tres tipos de data mart son dependientes, independientes e híbridos. Sobre todo tomar en cuenta la consecución de estos elementos como dependientes, independientes e híbridos. Y pues se clasifican de acuerdo a su relación con el almacén de datos y las fuentes de datos, que pues obviamente se utilizan en el sistema. Entonces vamos a tener los data mart que son dependientes y pues estos se crean a partir de los datos empresariales existentes y su enfoque vendría a ser de arriba hacia abajo, como lo habíamos visto en este elemento de aquí, de arriba hacia abajo, como el modelo top-down, ¿sí? Y va con este enfoque, ¿no? Empieza de arriba abajo y pues nos permite almacenar los datos comerciales en una única ubicación y pues sobre todo luego se extrae la porción claramente definida de los datos que necesita para posteriormente analizarlos. Entonces, para poder formar un almacén de datos, se agrega un conjunto de datos, sobre todo en concreto de esto, en forma de agrupamiento, y a partir del almacén se reestructura y luego se cargan los mismos a Datamart. Aquí pueden realizarse las consultas y puede ser una visión lógica y pues sobre todo un subconjunto físico del almacén de datos. ¿Sí? También tenemos la visión lógica que podemos tener aquí y en nuestra visión lógica estarían tablas o vistas separadas, obviamente, de forma lógica para nuestro almacén de datos. Y el subconjunto físico vendría a ser datos que constituyen de una base de datos o de un almacén de datos separado físicamente. Todos estos datos a nivel inferior nos permiten tener un almacén de datos como una única referencia para todos los data mart que se van a crear. Sí, entonces esto es del modelo dependiente, tomando en cuenta un modelo, más bien dicho, un data mart dependiente, tomando en cuenta el modelo top-down o de abajo o de arriba hacia abajo. ¿Sí? Vamos a ver el modelo independiente. Ok, vamos a ver el modelo independiente. Y un modelo independiente es un sistema autónomo que nos permite ser creado sin ningún almacén. Y obviamente este se centra en una única área de negocio. Los datos se extraerían de fuentes internas o externas y se procesan y se cargan al repositorio de Datamar, donde se almacenan hasta que son necesarios para los análisis comerciales.
Algo que tomar en cuenta de los data mart independientes es que no son difíciles de diseñar y desarrollar, ¿sí? Y pues obviamente son ventajosos para poder realizar un análisis a corto plazo, ¿sí? Y pues a medida de que las necesidades de la empresa pues van creciendo y se complican su realización. Es importante que estos data mart independientes cuentan con su propia herramienta TL y su propia lógica para la extracción, transformación y carga de la información. ¿Sí? Es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Estos modelos de data mart o estos tipos de data mart pueden ocupar los distintos tipos de modelos que hemos visto aquí y eso es importante tomar en cuenta. Vamos a tener también los data marts híbridos. Un data mart híbrido dice que permite combinar los datos de un almacén de datos existente y son sobre todo existente con otros sistemas, importante esto, tomar en cuenta que podemos combinar con otros sistemas de distintas fuentes y pues la velocidad y el énfasis del usuario final puede utilizar un enfoque de arriba hacia abajo, utilizando las ventajas de integración, ¿sí? Utilizando las ventajas de integración que hemos visto, recaeríamos en este modelo de data mart, ¿sí? Y pues, sobre todo tomando dichas ventajas podríamos obtener la información y pues aún así pues dar la posibilidad de que pues la retroalimentación y la integración hacia nuestro data warehouse pues la realice el usuario final. Entonces, una ventaja de un data mart, sobre todo, vamos a hablar un poco de ventajas un poco más extendidas, es la gestión de los big data y la obtención de información a un valor comercial, ¿no? Sobre todo porque la mayoría aborda sobre todo el uso de data mart estratégicos, ¿no? El uso de data mart para poder realizar un análisis de información un tanto más específica. Y aquí podríamos recaer en las siguientes ventajas, como sobre todo un acceso eficiente, es decir, tenemos una solución para acceder a un conjunto concreto de datos de inteligencia de negocios que permite ahorrar tiempo, muy importante. Una alternativa económica a los almacenes de datos, ya que puede ser una alternativa para desarrollar un almacén de datos en una empresa, puesto que los conjuntos, sobre todo de datos que tenemos, son más pequeños. Y pues es independiente y puede estar operativo en menos tiempo que a la hora de conseguir o crear un data warehouse. Sobre todo, otro aspecto importante es mejorar el rendimiento del almacén de datos que nosotros tenemos, ¿sí? Y pues estos mismos se pueden asumir con la carga y procesamiento para satisfacer las necesidades cuando los data marts dependientes se instalan en un centro de procesamiento, sobre todo por separado. Eh, una ventaja también es el mantenimiento de datos, que al tener distintos data mart por cada apartamento, cada propietario de su data mart es el dueño de esa información y puede dar mantenimiento de una forma mucho más ágil, ¿no? La configuración es sencilla, no se exige tanta vida ni tanta técnica para realizar su configuración y la analítica puede ser mucho más fácil, sobre todo para cuando hablamos de indicadores clave de rendimiento, como en este caso conocidos como KPI. Sí, es importante tomar en cuenta y cuál sería un tanto el futuro de los elementos que nosotros utilizamos, ¿no? El futuro de los data marts se halla en lo que es la nube, ¿no? Es importante que la flexibilidad y eficiencia, sobre todo de este tipo de los data marts y los big data, nos permiten seguir creciendo para dar soluciones locales y sobre todo de áreas en específico, ¿no? A medida que pues van creciendo los almacenes y dan pues y se dan de alta en un cloud, ¿no?
una plataforma de nube. Entonces, al tener y alojar datos de acceso de análisis nos permiten tener mucho más eficiencia. Estos datos que son pequeños nos permiten dar eficiencia y se pueden crear datos de forma temporal para un análisis a corto plazo. Eso es bastante interesante, ¿no? Pues las tecnologías nos permiten también estar separando el almacén de datos de la computación y eso, sobre todo, utilizar para la escalabilidad y la consulta de datos, ¿no? Importante también, vamos a enumerar algunas de las ventajas de tener datamarts independientes e híbridos, sobre todo ahora basados en cloud, es que tenemos arquitecturas flexibles con aplicaciones nativas de cloud, un depósito que contiene todos los datamarts, recursos consumidos a la demanda, acceso inmediato en tiempo real a la información, aumento de eficiencia y consolidación de costos y reducción de los mismos, ¿no? Sobre todo, algo muy importante, vamos a tener analítica interactiva en tiempo real. Importante tener como conclusiones, los data marts nos brindan la posibilidad de implementar una estructura acorde a nuestra implementación de inteligencia de negocios, ¿sí? Datamar es una base de datos de almacenamiento específico, se extienden fácilmente para la toma de decisiones estratégicas y es mucho más rápido que la creación de un data warehouse. De lo que se ha hecho hincapié, pues esto es una solución bastante útil y rápida cuando queremos utilizar y crear un data mart, pues obviamente si queremos realizar o crear un data warehouse, una buena estrategia sería crear data marts que nos permitan utilizar este tipo de información bastante esencial y útil, ¿no? Eh, cuando creamos un data warehouse, a partir de un data mart, podemos tener ventajas significativas con el ahorro de tiempo, ¿no? Vamos a ver también como recomendaciones a la hora de crear un data mart, es que nosotros definamos un área funcional de la empresa para utilizar un análisis preciso de la información. Entonces, es importante que pues nosotros tomemos en cuenta. Se debe escoger un modelo que esté acorde a la implementación. Esto basado en lo que nosotros vamos a analizar y sobre todo cuando nosotros tomamos o utilizamos un, un, un área en específico, deberíamos nosotros tomar en cuenta que esa área debe ser utilizada y cómo se la va a aplicar mediante el análisis de los data mart, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta esto cuando nosotros utilicemos a crear, pues sobre todo nuestros data mart, ¿sí? Es importante también dar a los usuarios acceso a los datos, ¿sí? Ya que ellos necesitan para utilizar o el análisis más a menudo y ahí viene pues el, el, el uso, el uso más adecuado de esto, ¿no? Los costos con la implementación de un data mart es una de las mejores opciones y una de las principales ventajas, ¿no? Eh, los colaboradores son los encargados de, sobre todo los usuarios, son los encargados de gestionar la información y pueden utilizarla mm, para potenciar las herramientas de análisis, ¿no? Otro elemento también importante que aligera la carga de trabajo y pueden realizar consultas más rápidas, ya que pues, el volumen de información es más corto, ¿no? Es importante que se tome en cuenta el uso de herramientas como KPI, pues que nosotros podamos utilizar este tipo de elementos, sobre todo para nosotros verificar los indicadores que necesitamos utilizar o encontrar en nuestros proyectos de datos, ¿no? Sobre todo la analítica de datos es muy importante cuando nosotros queremos utilizar en nuestros distintos departamentos de organización, ¿no? La elaboración de indicadores claves de rendimiento
la creación de informes para un aprendizaje automático, la evaluación de los datos de cumplimiento del sector es muy importante que se tomen en cuenta. Entonces, todo esto, pues, los elementos de un data mart nos permite orientar a distintas áreas, ¿no? Nosotros podemos tener muchas áreas en específico, poniendo como ejemplo ventas, recursos humanos, podemos poner marketing y distintos tipos de ellos, ¿no? Entonces, por eso es importante que la información, pues, sea eh, tratada de forma sencilla y pueda utilizarse para distintos tipos de información, ¿no? Por lo general, la implementación de un negocio nos permite integrar y combinar sobre todo la información, sobre todo de DataMart, a la hora de nosotros utilizar este tipo de implementaciones. Una compañía nos permite implementar DataMart para generar, sobre todo la generación de perfiles de un negocio, para almacenar la información de forma sencilla, gestionar el almacenamiento de información de forma sencilla y que pues sobre todo la información que obtengo pues tenga bastante validez a la hora de utilizar en mi empresa o institución. Entonces todo esto pues lo que hemos revisado con DataMart pues nos lleva a la conclusión de que el uso de este tipo de tecnologías nos va a permitir generar sobre todo distintos tipos de ejes para la creación de DataMart y sobre todo para la creación de estrategias de inteligencia de negocios necesarias para resolver y pues dar soporte a una determinada área de nuestra empresa. Es importante que nosotros analicemos y verifiquemos la información que tenemos. Aquí pues voy a revisar un poco pues la información que tenemos del campus virtual, ¿sí? Para que pues ustedes puedan revisarla y sobre todo analizar dicha información de la semana 3 como tal, ¿sí? En donde pues se realizarán la revisión de algunos guías y enlaces, unos guías y enlaces importantes, ¿sí? Para que sean revisados, ¿no? Entonces aquí, pues, como podemos visualizar, se va a revisar la información de Data Warehouse, de lo que es Data Mart. Se va a enviar una consulta de lo que es otro tipo de arquitecturas y cubos de datos que podríamos utilizar. Sí, aquí hay unos libros guías que podrían revisar. Hay unos artículos guías que podrían revisar. También hay videos en los cuales se puede revisar la información. Y pues las actividades a realizar es revisión de videos, utilizar o presentar un ensayo referente a lo que hemos visto. Y pues aquí pues en la tarea de la semana 3 se va a realizar un script utilizando para verificar y hacer un poco un recorderis de lo referente a base de datos 2, ¿sí? Y pues mostrar información y realizar algunas cuantas consultas para poder obtener información en referente a los puntos que están establecidos aquí. Entonces, por eso es importante que se realice una consulta. Es importante también que aquí pues ya les voy a colocar la actividad para que se realice pues lo referente a eh, utilizar o presentar un ensayo de, de lo referente a este tema de la semana 3 lo referente a Datamars y obviamente la consulta que se realizó. Entonces, por favor, quisiera que pues realicen estas actividades, revisen la información que tenemos aquí en la semana 3 para retroalimentación y complemento, obviamente, de este tema de que se ha revisado el día de hoy. Ok, pues vamos a quedar hasta ahí y pues quedaría cualquier duda, pues revisarse en el campus virtual. Tenemos mi correo electrónico. Ahí también está indicado lo referente a las tutorías, ¿sí? A las tutorías presenciales de cada curso. Esperemos que ya cuando pase esta emergencia sanitaria, pues ya podamos realizar prácticas en laboratorio, pero por lo pronto va a ser el aprendizaje virtual autónomo
Y pues habría el horario de tutorías académicas en el caso de que pues no se avanzó a recibir la clase. De igual forma las clases van a quedar guardadas, pero en caso de cualquier novedad, pues las tutorías académicas serían esos horarios, tomando en cuenta los canales, en este caso virtuales, puede ser correo electrónico o campus virtual, la mensajería para utilización de los mismos. Por eso es importante que se tome en cuenta esto de acá. Entonces estamos en la semana 3, pues cualquier cosa quedaría a, a su consulta o quedaría a su cualquier inquietud a responderles, pues me harían mediante cualquiera de estos canales y a, a expensas de sus inquietudes. Por favor, revisen la información. Pues nos vemos la siguiente clase.
Y bueno, vamos a ver un video bastante interesante sobre las diferencias entre Data Lake y Data Warehouse. Los datos son el petróleo de esta época, pero existen muchas formas de almacenar y analizar estos datos. Si la organización elige mal entre las alternativas, podría enfrentarse a un problema muy costoso. Hola, yo soy Pia Mistreta y esto es IT Masters News. No olvides suscribirte al canal. Hoy vamos a platicar de Data Warehouse, Data Lake y Data Mart. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo se deben utilizar? En términos generales, los datos de una organización son generados por distintos sistemas como CRM o ERP, entre muchos otros. Pero para pasar de solo ser información a generar inteligencia de negocio, deben centralizarse en un solo lugar, desde el que se puede ejecutar análisis de datos de todo tipo para así descubrir tendencias que ayuden a la toma de decisiones. Ese lugar puede ser principalmente un lake o un warehouse. En un data lake se vierten todas las formas de datos que se han generado a través de la empresa. Esto incluye fuentes de datos estructurados, registros de conversaciones, correos electrónicos, imágenes, audio, videos y prácticamente todo lo que se les ocurra. Por lo mismo, esto resulta en una cantidad muy grande de información acumulada. Todo suena muy agradable en papel, pero los data lakes manejan una cantidad apabullante de información. Los volúmenes son tan altos que las bases de datos tradicionales pueden tardar días en ejecutar una sola petición. Por lo que hardware especializado y fuertes inversiones en almacenamiento son inseparables en los lagos de información. Por otro lado, y a diferencia de las oscuras profundidades que hay dentro de los datos sin estructurar de un data lake, un data warehouse tiene sus anaqueles limpios y sus datos ordenados para extraer información mucho más rápido. Pero no cualquier dato. Los data warehouse suelen guardar información que ya ha sido estructurada. Y bueno, ¿qué pasó con el data mart? Y esta tercera estrategia de análisis y almacenamiento suele considerarse una subsección de data warehouse o para una necesidad muy puntual de un departamento. A diferencia de un warehouse y un lake, donde la información es almacenada en un archivo único y centralizado, los data marts cuentan con una fuente diferenciada y descentralizada de datos. Así ganan un nivel de seguridad mayor para la organización en general, ya que la unidad que usa el data mart solo tendrá acceso a los datos previamente cargados en su base, o sea, no ve los datos del resto de la compañía. Lo mismo aplica a la eficiencia. Las cargas de trabajo en un entorno aislado no utilizan recursos de otros sectores o departamentos. En términos generales, Data Mart es la aproximación más pequeña de las tres y está orientada a proyectos a corto plazo. La elección entre estos tres sistemas dependerá de las necesidades presentes y futuras del negocio. Es posible que muchas organizaciones no vayan a necesitar un data mart para operar con éxito. Sin embargo, diversos analistas recomiendan que el warehouse y el lake se desplieguen de manera paralela. Puede que hoy esos grandes volúmenes de datos parezcan basura, pero nada dice que no puedan ser una nueva fuente de ingresos. De todas formas, debido a los altos costos de los data lakes, es un lujo que solamente algunas empresas podrían darse. ¿Les quedó claro que es un data lake, un data warehouse o un data mart? Déjenme sus comentarios, yo soy Pia Mistreta y nos vemos en la próxima edición.